¿Alguna vez te has preguntado cómo un continente lleno de tribus indígenas, colonias europeas y conflictos internos llegó a convertirse en la potencia que conocemos hoy? En este video vamos a recorrer toda la historia de Estados Unidos, desde sus orígenes con los pueblos nativos, pasando por la independencia, guerras, expansión, crisis y revoluciones culturales, hasta llegar a la nación que conocemos en la actualidad. Prepárate para un viaje épico a través de siglos de batallas, decisiones y cambios que definieron el destino de América. Si quieres entender cómo se forjó esta nación y por qué sigue marcando el mundo hoy, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque este recorrido va a ser legendario. Antes de que los colonos europeos pusieran un pie en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, este territorio estaba habitado por una asombrosa diversidad de pueblos indígenas. Desde las áridas tierras del suroeste hasta los frondosos bosques del noreste, millones de personas habían construido sociedades complejas y sofisticadas, adaptadas a cada ecosistema. Cada región tenía su propia forma de vida, sus propias tradiciones y sus propios sistemas de organización. En el noreste, tribus como los iroqueses formaban confederaciones políticas avanzadas, con sistemas de toma de decisiones colectivos que influirían siglos después en conceptos de gobierno democrático. En los Grandes Lagos y las planicies centrales, grupos nómadas como los Lakotas y Dakotas dependían de la caza del bisonte, desarrollando estrategias de supervivencia que demostraban un profundo conocimiento del entorno natural. Mientras tanto, en el suroeste, civilizaciones como los pueblos ancestrales del desierto, los Anasazi, los Hopi y los pueblos pueblo, construían ciudades de adobe y desarrollaban sistemas de riego que les permitían cultivar en tierras áridas. La economía de estas sociedades era variada y estaba cuidadosamente adaptada al medio ambiente. La agricultura, la caza, la pesca y el comercio local formaban la columna vertebral de su subsistencia, pero también existía un sofisticado intercambio de bienes y conocimientos entre diferentes tribus. Más allá de lo material, la espiritualidad jugaba un papel central en sus vidas. Cada tribu tenía mitologías, ceremonias y rituales que reflejaban una profunda conexión con la naturaleza y un respeto reverente por la tierra, los animales y los ancestros. Sus creencias no solo guiaban la vida cotidiana, sino que también estructuraban la cohesión social y la toma de decisiones. El legado cultural de estas civilizaciones precolombinas es inmenso. Su conocimiento sobre el medio ambiente, sus técnicas agrícolas avanzadas, sus sistemas de gobierno y su arte, desde las cerámicas hasta los textiles, dejaron huellas que aún pueden rastrearse hoy. Aunque gran parte de este mundo indígena fue devastado por las guerras, enfermedades y colonización europeas, sus historias, idiomas y tradiciones sobreviven en la actualidad, recordándonos que los cimientos de la historia estadounidense no comienzan con la llegada de Colón, sino mucho antes, en un continente lleno de vida, sabiduría y diversidad. Cada uno de estos pueblos sentó las bases de lo que sería un territorio rico y complejo, un espacio en el que la interacción con la naturaleza, la innovación y la resiliencia serían cualidades necesarias para enfrentar los desafíos de los siglos venideros. Comprender esta etapa nos permite apreciar que la historia de Estados Unidos no es solo la historia de colonos y exploradores, sino también la de millones de seres humanos que ya habitaban estas tierras, creando culturas profundas y duraderas que siguen influyendo en la identidad de la nación hoy. A finales del siglo XV y comienzos del XVI, el continente americano comenzó a aparecer en los mapas europeos, no solo como un territorio desconocido, sino como una promesa de riquezas, nuevas rutas comerciales
y expansión de poder. Cristóbal Colón, patrocinado por la corona española en 1492, es a menudo recordado como el descubridor de América, aunque en realidad nunca llegó a lo que hoy es Estados Unidos. Sin embargo, su viaje abrió la puerta a un flujo constante de exploradores europeos que recorrerían y reclamarían vastas regiones del continente. España fue la primera en establecer presencia permanente en el territorio, especialmente en el sur y el suroeste. Exploradores como Ponce de León y Hernando de Soto avanzaron a través de Florida y el sureste, buscando oro, tierras y oportunidades de expansión. Los españoles fundaron misiones, fortificaciones y asentamientos que no solo servían como puntos de control territorial, sino también como centros de evangelización, donde intentaban convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Al mismo tiempo, Francia exploraba el noreste y el valle del Mississippi, con Samuel de Champlain y René Robert Cavelier, con un enfoque más orientado al comercio de pieles y alianzas con las tribus locales. Mientras tanto, los holandeses establecieron puntos estratégicos, como Nueva Ámsterdam, la actual Nueva York, centrados en el comercio y la navegación. Los ingleses, sin embargo, serían los que marcarían más profundamente la historia futura de Estados Unidos. A partir de 1607, con la fundación de Jamestown en Virginia, comenzaron a establecer colonias permanentes a lo largo de la costa atlántica. Colonias como Massachusetts, Maryland y Pensilvania desarrollaron comunidades agrícolas, portuarias y comerciales, con sistemas sociales y políticos que luego influirían en la construcción de la nación estadounidense. Cada colonia tenía su propia identidad, costumbres y leyes, creando un mosaico diverso que siglos más tarde sería la base de los Estados Unidos. Pero esta expansión europea tuvo un costo devastador para las poblaciones indígenas. La llegada de los colonos trajo enfermedades desconocidas como la viruela, que diezmaron comunidades enteras. Además, la conquista y apropiación de tierras provocó guerras, desplazamientos forzosos y la destrucción de estructuras sociales y culturales milenarias. La introducción de nuevas tecnologías, animales y cultivos transformó radicalmente los ecosistemas y las formas de vida que los pueblos indígenas habían desarrollado durante siglos. A pesar de estas tragedias, los pueblos originarios no desaparecieron. Muchos adoptaron, resistieron o adaptaron ciertas prácticas europeas mientras mantenían vivas sus tradiciones, lengua y espiritualidad. Este encuentro, y a menudo choque, de mundos sería el primer paso de una historia compleja y conflictiva que moldearía la identidad de lo que, siglos después, se convertiría en Estados Unidos. Así, los cimientos de la colonización europea sentaron las bases de las tensiones culturales, políticas y económicas que caracterizarían los siglos posteriores. Comprender esta etapa nos permite ver que la historia de Estados Unidos no comenzó con la independencia, sino con el choque y la interacción de culturas muy distintas, cuyos legados, tanto trágicos como resilientes, todavía resuenan en la nación hoy. A principios del siglo XVII, Inglaterra intensificó sus esfuerzos por establecer colonias permanentes en el continente americano, sentando las bases de lo que serían las futuras 13 colonias que marcarían el rumbo de la historia estadounidense. En 1607 se fundó Jamestown, en Virginia, la primera colonia inglesa permanente, seguida por Massachusetts en 1620, establecida por los peregrinos del Mayflower que buscaban libertad religiosa. Con el tiempo, se crearon otras colonias a lo largo de la costa atlántica, desde Nueva Hampshire hasta Georgia, cada una con su propia identidad,
economía y sistema de gobierno local, pero todas unidas bajo la corona británica. La sociedad de estas colonias era diversa y compleja. En Nueva Inglaterra predominaban comunidades agrícolas y comerciales con fuerte influencia religiosa, especialmente puritana, mientras que en las colonias del sur la economía giraba en torno a plantaciones de tabaco, arroz y posteriormente algodón, que dependían en gran medida del trabajo esclavo africano. Entre ambos extremos, las colonias del medio, como Nueva York y Pensilvania, eran centros de comercio, diversidad cultural y tolerancia religiosa, con una economía basada en agricultura, comercio marítimo y artesanía. La coexistencia de estas economías y estilos de vida generó un mosaico social único, pero también sentó las semillas de futuras tensiones internas. Desde sus inicios, las colonias británicas enfrentaron conflictos con los pueblos indígenas. A medida que los colonos expandían sus asentamientos, se producían desplazamientos forzosos, enfrentamientos armados y tratados que a menudo se violaban, provocando guerras periódicas en diversas regiones. Los nativos intentaban resistir la pérdida de sus tierras y recursos, pero las armas, las enfermedades y la organización militar europea les dieron una desventaja significativa. Estas tensiones no solo afectaron la demografía y la cultura indígena, sino que también marcaron la forma en que los colonos se organizarían políticamente, siempre bajo la sombra de la incertidumbre y el conflicto. Además, la relación con la metrópoli británica comenzó a generar fricciones. Aunque las colonias dependían de Inglaterra para protección y comercio, muchas sentían que sus necesidades locales eran ignoradas y resentían las regulaciones comerciales, los impuestos y las restricciones impuestas por la corona. A esto se sumaban las tensiones internas entre colonos de diferentes orígenes, religiones y economías, lo que obligaba a desarrollar formas de autogobierno y cooperación para resolver problemas locales. Estas experiencias sentaron las bases de una identidad americana emergente que combinaba autonomía práctica con lealtad formal a la corona, pero que con el tiempo evolucionaría hacia un deseo creciente de independencia. En resumen, las colonias británicas no eran simplemente asentamientos europeos, eran sociedades en constante transformación, donde la economía, la religión, la cultura y la política se entrelazaban, creando un laboratorio social que moldearía los cimientos de los Estados Unidos. La combinación de diversidad, conflicto y adaptación en estas primeras décadas de colonización estableció patrones que seguirían influyendo en la vida política, económica y cultural de la futura nación, y mostró que la historia de América del Norte estaba destinada a ser mucho más que la simple extensión de Europa en otro continente. Durante la primera mitad del siglo XVIII, las 13 colonias británicas experimentaron un crecimiento económico y demográfico sin precedentes. Los asentamientos se expandían hacia el interior, las ciudades prosperaban y surgía una identidad cada vez más distintiva entre los colonos. Sin embargo, este desarrollo no se dio en armonía con la metrópoli. Inglaterra, con el objetivo de financiar sus guerras y mantener el control sobre sus territorios, comenzó a imponer leyes y impuestos cada vez más restrictivos. Entre ellos, el famoso Stamp Act de 1765, que grababa prácticamente todos los documentos oficiales, periódicos y contratos, generó un rechazo inmediato y visceral. Los colonos se sintieron tratados no como súbditos con derechos, sino como simples fuentes de ingresos para un gobierno lejano que no comprendía sus necesidades ni respetaba sus libertades. La reacción de los colonos no se hizo esperar. Surgieron los primeros movimientos de resistencia organizada, como los Hijos de la Libertad, que utilizaban manifestaciones, boicots y propaganda
para presionar a las autoridades británicas. Se produjeron protestas simbólicas como el Boston Tea Party, donde se arrojaron cargamentos de té al puerto como rechazo a los impuestos injustos. Estos actos de desobediencia no solo expresaban descontento, sino que consolidaban un sentido de unidad y propósito compartido entre colonos de diferentes regiones y antecedentes. La resistencia se convirtió en una escuela de autogobierno, enseñando a los colonos a organizarse políticamente, coordinar acciones colectivas y defender lo que consideraban derechos fundamentales. Al mismo tiempo, las ideas de la Ilustración europea calaron profundamente en la élite colonial y en la clase media emergente. Filósofos como John Locke y Montesquieu inspiraron el pensamiento sobre la libertad, los derechos naturales y la separación de poderes. Estas ideas no eran abstractas, se tradujeron en debates públicos, periódicos, reuniones locales y asambleas que cuestionaban la autoridad de la corona y planteaban la posibilidad de un gobierno basado en la voluntad de los gobernados. Los colonos comenzaron a verse a sí mismos no simplemente como súbditos de un imperio, sino como miembros de una comunidad con derechos inherentes, capaces de autogobernarse y decidir su propio destino. El camino hacia la independencia, por lo tanto, no fue un estallido repentino, sino un proceso gradual de conflictos, aprendizaje y consolidación de identidad. Las leyes británicas, lejos de someter a las colonias, actuaron como catalizador para la formación de un sentimiento común, la necesidad de proteger libertades, derechos y formas de vida propias. Así, la combinación de represiones externas y conciencia interna fue dando forma a una identidad estadounidense incipiente, sentando las bases para la revolución que transformaría un grupo de colonias en una nación independiente. En este contexto, la independencia dejó de ser una idea distante para convertirse en un objetivo tangible, un sueño colectivo construido sobre siglos de interacción cultural, resistencia, pensamiento crítico y deseo de autonomía. La historia de este periodo muestra que la independencia no nació de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un largo camino de luchas, ideas y organización social que preparó a las colonias para enfrentar su mayor desafío: romper los lazos con el Imperio británico y escribir su propio destino. El sueño de independencia, que había ido tomando forma durante décadas, finalmente se convirtió en acción abierta a mediados del siglo XVIII. En 1775, los primeros disparos sonaron en Lexington y Concord, marcando el inicio de un conflicto que enfrentaría a las 13 colonias contra la poderosa metrópoli británica. Lo que comenzó como una serie de escaramuzas locales rápidamente se transformó en una guerra a gran escala, donde la organización, la estrategia y la resiliencia se convertirían en factores decisivos. El liderazgo fue crucial durante esta etapa. George Washington, nombrado comandante del ejército continental, se convirtió en la figura central de la resistencia. Aunque sus tropas eran en gran parte voluntarios sin experiencia militar, Washington supo mantener la moral, organizar estrategias innovadoras y resistir los embates de un ejército británico mucho mejor entrenado y equipado. Junto a él, otros líderes como John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin desempeñaron papeles esenciales, no solo en el campo de batalla, sino también en la diplomacia y la política, buscando apoyo internacional y consolidando la legitimidad de la causa independentista. El conflicto se caracterizó por batallas decisivas y momentos críticos de resistencia. La derrota en Nueva York, la sorprendente victoria en Trenton, cruzando el Delaware en la noche de Navidad, y la prolongada lucha en Saratoga, que convenció a Francia de apoyar abiertamente a los colonos, demostraron que la guerra no sería fácil,
pero que la determinación de las colonias podía desafiar a la potencia más grande del mundo. La intervención francesa y posteriormente de España y los Países Bajos cambió el equilibrio de fuerzas y permitió que la contienda se desarrollara no solo como un conflicto local, sino como parte de un escenario internacional más amplio. Mientras tanto, en 1776 se dio un paso simbólico y estratégico fundamental: la Declaración de Independencia. Redactada principalmente por Thomas Jefferson y adoptada el 4 de julio, proclamó que todos los hombres son creados iguales y que poseen derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este documento no solo justificaba la ruptura con Gran Bretaña, sino que también plasmaba las ideas de libertad y autonomía que habían inspirado a generaciones de colonos, convirtiéndose en un referente moral y político tanto para Estados Unidos como para el mundo. La guerra continuó durante años, marcada por sacrificios enormes, penurias, traiciones y alianzas estratégicas. Cada victoria y cada derrota reforzaron la identidad emergente de los colonos como una comunidad unida por ideales comunes y por la determinación de no volver a someterse a un gobierno que no respetara sus derechos. Finalmente, en 1783, con la firma del Tratado de París, Gran Bretaña reconoció la independencia de las colonias, cerrando un capítulo sangriento y abriendo el camino a la construcción de una nueva nación. La Guerra de Independencia no solo liberó a las colonias del control británico, sino que también forjó una identidad nacional basada en valores de libertad, justicia y participación ciudadana. Mostró que la combinación de liderazgo, estrategia, ideales y perseverancia podía cambiar el destino de un pueblo, y sentó las bases de los principios que guiarían la creación del gobierno y la Constitución de Estados Unidos en los años siguientes. Tras 8 años de guerra, en 1783, el Tratado de París puso fin oficialmente a la Guerra de Independencia, reconociendo a las 13 colonias como una nación soberana, los Estados Unidos de América. Este momento no solo marcó la victoria militar, sino también la entrada de la joven república en la escena internacional. Por primera vez, un grupo de colonos había logrado derrotar a una de las potencias más grandes del mundo, demostrando que ideas como la libertad y la autogestión podían traducirse en acción concreta y cambios reales. Sin embargo, la independencia era solo el primer paso. La verdadera prueba consistía en construir un gobierno funcional y estable, que pudiera unificar territorios diversos y diversas culturas bajo un mismo marco legal y político. Inicialmente, los Estados Unidos operaron bajo los artículos de la Confederación, un sistema que otorgaba amplia autonomía a los estados individuales y un gobierno central débil. Esta estructura resultó problemática rápidamente. El Congreso carecía de poder real para recaudar impuestos, regular el comercio o mantener un ejército permanente, lo que provocaba tensiones entre los estados y dificultaba la toma de decisiones nacionales. La necesidad de un marco más sólido se volvió evidente, y en 1787 los delegados se reunieron en Filadelfia para redactar lo que sería la Constitución de los Estados Unidos, un documento que sentaría las bases legales y políticas de la nueva nación. La Constitución introdujo un sistema federal innovador para la época, equilibrando el poder entre el gobierno central y los estados, y estableciendo 3 ramas de poder: ejecutiva, legislativa y judicial, con mecanismos de control y equilibrio entre ellas. Además, definió los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, asegurando libertades fundamentales
y creando instituciones como el Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema. La redacción y ratificación de este documento no fue sencilla. Hubo debates intensos entre los federalistas, que apoyaban un gobierno central fuerte, y los antifederalistas, que temían que concentrar demasiado poder replicara las injusticias sufridas bajo la monarquía británica. Las primeras tensiones políticas surgieron inmediatamente tras la ratificación. Las diferencias económicas, sociales y regionales entre el norte industrial y el sur agrícola, así como el papel de la esclavitud, comenzaron a marcar la pauta de debates que persistirían durante décadas. La elección de George Washington como primer presidente no solo proporcionó liderazgo, sino que también sirvió para legitimar y consolidar las nuevas instituciones, demostrando que era posible mantener la unidad y estabilidad en un país recién formado, pese a la diversidad y los conflictos internos. La fundación de los Estados Unidos, por tanto, fue mucho más que la proclamación de independencia. Fue un experimento político sin precedentes, donde se combinaban ideales ilustrados con pragmatismo institucional. Cada decisión tomada en estos primeros años, desde la estructuración del gobierno hasta la negociación de derechos y poderes, sentó precedentes que definirían la identidad nacional, los valores democráticos y la manera en que los ciudadanos participarían en la construcción de su propio destino. Este periodo muestra que la verdadera independencia no se alcanza únicamente con la victoria militar, sino con la capacidad de organizar, gobernar y sostener una nación basada en principios claros y compartidos, capaces de resistir las pruebas del tiempo y las tensiones internas. Tras la ratificación de la Constitución y la elección de George Washington como primer presidente en 1789, los Estados Unidos iniciaron una etapa crucial de consolidación política y social. Washington se convirtió en un símbolo de unidad y liderazgo, guiando a la joven república con prudencia y visión. Su gobierno estableció precedentes fundamentales: la creación de un gabinete presidencial, la implementación de políticas fiscales sólidas bajo Alexander Hamilton y la neutralidad en conflictos internacionales que permitiría a Estados Unidos fortalecer su posición interna sin verse arrastrado por guerras europeas. Su liderazgo mostró que un país recién nacido podía mantenerse unido pese a la diversidad regional y los desafíos económicos. Tras Washington, John Adams asumió la presidencia en 1797, en un contexto marcado por tensiones internacionales, como la guerra naval con Francia y el surgimiento de divisiones políticas internas entre federalistas y republicanos demócratas. Su mandato destacó por el fortalecimiento de la estructura gubernamental y la defensa de la soberanía nacional, aunque también evidenció que la polarización política comenzaba a perfilarse como un desafío constante para la República. En 1801, Thomas Jefferson se convirtió en presidente, marcando un cambio hacia políticas más liberales y un énfasis en los derechos de los estados y la expansión agraria. Bajo Jefferson, la joven nación adoptó una visión de crecimiento hacia el oeste, considerada esencial para su futuro desarrollo. Uno de los hitos más importantes de este período fue la compra de Luisiana en 1803, una adquisición territorial que duplicó el tamaño del país y abrió la puerta a una expansión sin precedentes. Esta compra no solo proporcionó tierras fértiles para la agricultura y asentamientos futuros, sino que también reforzó la idea de Estados Unidos como una nación en expansión, destinada a ocupar un vasto territorio con diversidad geográfica y cultural. La exploración de estas tierras, con figuras como Lewis y Clark, permitió mapear rutas, establecer contactos con pueblos indígenas
y consolidar la visión de un país continental. Paralelamente a la expansión territorial, Estados Unidos experimentó un desarrollo económico y social significativo. La agricultura seguía siendo la base de la economía, especialmente en el sur, mientras que el norte comenzaba a industrializarse con pequeños talleres, textiles y comercio marítimo. Las ciudades crecían y el transporte, con carreteras y canales, facilitaba el comercio interno y la conexión entre regiones. La sociedad estadounidense comenzaba a definir sus valores: trabajo duro, movilidad social, educación básica y participación ciudadana, elementos que fortalecerían la cohesión nacional a pesar de las diferencias regionales y culturales. Este período de los primeros presidentes no solo consolidó instituciones y leyes fundamentales, sino que también forjó la identidad política, social y territorial de los Estados Unidos. La combinación de liderazgo prudente, expansión territorial y desarrollo económico permitió que la República superara sus primeros desafíos y sentara las bases para un crecimiento sostenido. Fue un tiempo de experimentación, adaptación y visión estratégica, donde las decisiones de Washington, Adams y Jefferson moldearon no solo la estructura del gobierno, sino también la dirección que seguiría la nación en los siglos siguientes, estableciendo los cimientos de lo que hoy consideramos Estados Unidos. A medida que los Estados Unidos consolidaban su gobierno y expandían su economía, la mirada se dirigió hacia el vasto territorio al oeste del río Mississippi. La expansión territorial prometía tierras fértiles, recursos naturales y nuevas oportunidades para la población creciente. Pero este proceso no fue pacífico ni neutral. Los conflictos con los pueblos indígenas, que llevaban siglos habitando esas regiones, se convirtieron en un elemento central de la historia estadounidense, dejando huellas profundas en la cultura y la política del país. Las guerras indias, una serie de enfrentamientos prolongados entre colonos y tribus nativas, marcaron los primeros años de la expansión. Tribu tras tribu defendía sus tierras, sus recursos y su forma de vida frente a un ejército y colonos en constante avance. Desde los pueblos del noreste hasta las llanuras centrales, los enfrentamientos combinaban tácticas militares, negociaciones forzadas y tratados frecuentemente incumplidos por las autoridades estadounidenses. La presión creciente sobre los territorios indígenas se consolidó con políticas de desplazamiento forzoso, que buscaban liberar tierras para asentamientos blancos y garantizar la seguridad de las rutas comerciales y de comunicación. Uno de los episodios más dramáticos de este período fue el Trail of Tears, la marcha forzada de miles de nativos, principalmente de la tribu Cherokee, desde sus tierras ancestrales en el sureste hacia territorios asignados al oeste del Mississippi. Miles murieron debido al hambre, las enfermedades y las duras condiciones del viaje. Esta tragedia refleja no solo la brutalidad de las políticas de expansión, sino también el impacto humano de una nación en crecimiento que priorizaba el territorio y los recursos por encima de la vida de los pueblos originarios. Paralelamente, la ruta del Oregón simbolizaba otra cara de la expansión: la esperanza y la ambición de miles de colonos que se aventuraban hacia el oeste en busca de nuevas tierras y oportunidades. Caravanas enteras cruzaban montañas, ríos y desiertos, enfrentando peligros naturales y logísticos. La colonización del oeste transformó la geografía humana y cultural del continente, estableciendo ciudades, pueblos agrícolas y rutas comerciales que darían forma al futuro económico y demográfico del país. Esta expansión territorial, sin embargo, plantea profundas implicaciones éticas y sociales. La lucha por la tierra implicó la marginalización sistemática de los pueblos indígenas, la alteración de sus culturas
y la redefinición de las fronteras de la nación a costa de otros. Al mismo tiempo, fomentó un sentido de identidad estadounidense basado en la conquista, el trabajo duro y la oportunidad, que coexistía con la conciencia de injusticia y sufrimiento que este proceso generaba. La tensión entre crecimiento y derechos humanos se convirtió en un tema recurrente en la historia de Estados Unidos, mostrando que la construcción de una nación poderosa no siempre fue un camino justo ni pacífico. En definitiva, los conflictos con los nativos y la expansión territorial son fundamentales para entender cómo se configuró Estados Unidos como país. La combinación de violencia, resistencia, migración y construcción social creó un territorio unificado, pero marcado por contradicciones, donde la ambición y la oportunidad coexistían con el sufrimiento y la injusticia, dejando lecciones que aún resuenan en la memoria histórica del país. La historia temprana de Estados Unidos está marcada por un contraste profundo entre los ideales de libertad que inspiraron la independencia y la persistencia de la esclavitud, una institución que se arraigó profundamente en la economía y la sociedad del país. Desde el siglo XVII, los colonos británicos comenzaron a importar esclavos africanos, inicialmente para trabajar en plantaciones de tabaco en Virginia y Maryland. Con el tiempo, este sistema se expandió, especialmente en el sur, donde la agricultura se convirtió en la columna vertebral de la economía, y el algodón emergió como el recurso más valioso, especialmente tras la invención de la desmotadora de algodón a comienzos del siglo XIX. El sur esclavista desarrolló una sociedad profundamente jerarquizada. Los grandes terratenientes concentraban la riqueza y el poder político, mientras que los esclavos africanos constituían la fuerza laboral principal, sometidos a condiciones duras, castigos severos y ausencia de derechos legales. La vida de los esclavos estaba marcada por el trabajo constante, la separación de familias y la negación de educación o autonomía. Al mismo tiempo, existía una cultura rica y resiliente entre los esclavos, que preservaba tradiciones africanas, desarrollaba nuevas formas de expresión cultural y mantenía la esperanza de libertad pese a las adversidades. En el norte, aunque la esclavitud existía de manera más limitada, la economía y la sociedad eran diferentes. Las ciudades crecían, el comercio y la industria se desarrollaban, y las ideas de libertad individual y derechos humanos comenzaban a calar con fuerza. Esta diferencia regional sentó las bases de una división que se profundizaría en las décadas siguientes, tanto en lo económico como en lo político. A medida que la esclavitud se consolidaba en el sur, surgieron movimientos abolicionistas que cuestionaban su legitimidad moral y social. Escritores, predicadores y políticos comenzaron a denunciar la brutalidad y la injusticia de la esclavitud, y sociedades antiesclavistas se organizaron para apoyar la emancipación. Figuras como Benjamin Franklin, en etapas tempranas, y más tarde Frederick Douglass y William Lloyd Garrison, fueron fundamentales en la difusión de ideas que confrontaban el sistema esclavista y proponían alternativas basadas en la igualdad y los derechos humanos. Aunque inicialmente estos movimientos tenían un alcance limitado y encontraban fuerte resistencia, sembraron las semillas de un debate que marcaría la política estadounidense durante casi un siglo. La esclavitud no solo definió la economía y la sociedad del sur, sino que también planteó profundas tensiones éticas y políticas que se entrelazaron con la expansión territorial, la política nacional y la identidad estadounidense. La contradicción entre los ideales de libertad y la realidad de la esclavitud generó un conflicto latente que con el tiempo desembocaría en la guerra civil. Entender la esclavitud es comprender que la construcción de Estados Unidos
Fue un proceso complejo, marcado tanto por logros de organización y autonomía, como por injusticias profundas que afectarían generaciones y dejarían cicatrices imborrables en la historia de la nación. Aunque Estados Unidos había obtenido la independencia en 1783, las tensiones con Gran Bretaña no desaparecieron. A comienzos del siglo XIX, disputas comerciales, la imposición de bloqueos navales británicos y la práctica de la impresión de marineros estadounidenses para servir en la Marina británica provocaron un clima de enfrentamiento constante. Además, los británicos apoyaban a algunas tribus nativas en el noroeste, lo que complicaba la expansión territorial y alimentaba los conflictos fronterizos. Estas tensiones desembocaron en 1812 en un nuevo conflicto, la Guerra de 1812, a menudo considerada como la Segunda Guerra por la Independencia. El conflicto fue complejo y multifacético. Estados Unidos buscaba afirmar su soberanía y proteger sus intereses comerciales, mientras que Gran Bretaña, inmersa en las guerras napoleónicas en Europa, mantenía una presencia limitada pero estratégica en Norteamérica. Las batallas ocurrieron en varios frentes, en los Grandes Lagos, en el Canadá actual y a lo largo de la costa atlántica. Momentos icónicos como la quema de Washington por los británicos en 1814 y la defensa del Fort McHenry, que inspiró la letra del himno nacional, demostraron la resistencia y resiliencia estadounidense frente a un enemigo superior. A pesar de la destrucción y los costos humanos, la guerra concluyó sin cambios territoriales significativos mediante el Tratado de Gante en 1814. Sin embargo, sus efectos fueron profundos. Por un lado, reafirmó la independencia estadounidense, mostrando al mundo que la nación podía defenderse frente a su antigua metrópoli. Por otro, consolidó un sentido de unidad y orgullo nacional. Las divisiones internas entre regiones se suavizaron temporalmente frente a la experiencia compartida del conflicto, y surgió un nacionalismo emergente que celebraba la identidad estadounidense más allá de las diferencias culturales o económicas entre el norte, el sur y el oeste. La guerra también impulsó la consolidación política y económica interna. Estados Unidos comenzó a fortalecer su ejército y marina, mejoró sus infraestructuras y fomentó el desarrollo industrial, especialmente en el norte, para reducir la dependencia de importaciones británicas. Políticamente, el Partido Federalista, que se había opuesto a la guerra, perdió influencia tras el conflicto, marcando el inicio de la llamada Era del Buen Sentimiento, caracterizada por relativa unidad política y la consolidación del sistema republicano bajo los demócratas republicanos. En conjunto, la Guerra de 1812 y sus consecuencias representaron un paso crucial en la maduración de Estados Unidos como nación. Más allá de la victoria o derrota militar, lo que quedó fue un país más seguro de sí mismo, con instituciones fortalecidas, un sentido de identidad compartida y la convicción de que podía enfrentarse a desafíos externos sin perder su cohesión interna. Este período muestra cómo un conflicto, incluso cuando no cambia fronteras, puede tener un efecto duradero en la construcción del orgullo nacional, la unidad y la dirección futura de una nación en crecimiento. Durante la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos comenzó a experimentar una transformación profunda que alteraría para siempre su economía, sociedad y cultura: la Revolución Industrial. Lo que había sido un país predominantemente agrícola comenzó a urbanizarse y a depender cada vez más de la manufactura, la maquinaria y la infraestructura de transporte. Ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston crecieron rápidamente, convirtiéndose en centros de comercio, industria y finanzas, mientras que nuevas localidades,
surgían alrededor de fábricas y líneas de ferrocarril. El desarrollo económico fue acompañado de una expansión en la manufactura y la industria textil, la mecanización de la producción agrícola y la construcción de ferrocarriles que conectaban regiones antes aisladas. Estas vías no solo facilitaban el comercio de bienes y materias primas, sino que también promovían la migración interna, permitiendo que personas del este se desplazaran hacia el interior y el oeste en busca de oportunidades. La movilidad y el crecimiento económico transformaron la vida cotidiana, creando nuevas profesiones, oficios y una clase media urbana en expansión. Sin embargo, el progreso industrial no fue uniforme ni libre de tensiones. Las condiciones laborales en fábricas y talleres eran duras. Jornadas largas, salarios bajos, ausencia de seguridad laboral y explotación infantil eran comunes. La industrialización también intensificó la desigualdad social, generando contrastes entre los dueños de fábricas, comerciantes y terratenientes, y la clase trabajadora urbana, que luchaba por subsistir en entornos peligrosos y a menudo insalubres. Estas tensiones provocaron los primeros movimientos de organización laboral, huelgas y debates sobre derechos de los trabajadores, anticipando los conflictos sociales que caracterizarían el final del siglo XIX y comienzos del XX. La revolución industrial también afectó a la agricultura y a la expansión territorial. El uso de maquinaria permitió cultivar más tierras con menos mano de obra, liberando población para incorporarse a la industria y al comercio. Al mismo tiempo, la mejora en transporte fluvial y ferroviario conectó a los agricultores con mercados urbanos y externos, integrando la economía nacional y creando un sistema comercial más eficiente. La migración interna y la llegada de inmigrantes europeos también transformaron la composición social, cultural y demográfica del país, generando nuevas oportunidades, pero también conflictos por recursos, trabajo y derechos. En conjunto, la industrialización y los cambios sociales del siglo XIX sentaron las bases del Estados Unidos moderno. La economía dejó de depender exclusivamente de la agricultura y se diversificó. La sociedad urbana creció y nuevas dinámicas de movilidad y migración transformaron la identidad del país. Al mismo tiempo, las desigualdades y las tensiones laborales mostraron que el progreso económico no siempre trae consigo justicia social, anticipando los debates que marcarían la historia estadounidense durante el resto del siglo XIX y el XX. La revolución industrial no solo cambió la manera en que los estadounidenses trabajaban, comerciaban y vivían, sino que también definió el ritmo de transformación de la nación, mostrando que el crecimiento económico y la modernización vienen acompañados de desafíos sociales profundos y duraderos. A medida que el siglo XIX avanzaba, Estados Unidos se encontraba en una encrucijada crítica. La nación había crecido territorialmente, la economía se expandía gracias a la industrialización en el norte y la agricultura en el sur, y la población aumentaba con la inmigración y la expansión hacia el oeste. Sin embargo, estas diferencias regionales no solo eran económicas, sino también culturales y políticas, y comenzaron a generar tensiones profundas que marcarían el camino hacia la guerra civil. El norte industrial, con ciudades en crecimiento, ferrocarriles y manufactura, dependía cada vez menos de la esclavitud y abrazaba ideas de trabajo asalariado y movilidad social. Por el contrario, el sur agrícola, basado en grandes plantaciones de algodón y tabaco, mantenía la esclavitud como eje de su economía y forma de vida. Esta divergencia económica alimentaba diferencias políticas, con el sur defendiendo derechos de los estados y la esclavitud, y el norte buscando limitar su expansión hacia los nuevos territorios
adquiridos en el oeste. La tensión entre ambos modelos económicos se reflejaba en debates sobre comercio, tarifas y representación política, convirtiendo cada decisión legislativa en un terreno de conflicto. El debate sobre la esclavitud y los derechos de los estados se convirtió en el tema central de la política nacional. A medida que Estados Unidos adquiría nuevos territorios, la pregunta sobre si estos serían libres o esclavistas se volvía cada vez más urgente. Cada compromiso buscaba evitar la ruptura de la Unión, pero también mostraba la fragilidad del equilibrio político. El Compromiso de Missouri de 1820 intentó mantener la paz, admitiendo a Missouri como estado esclavista y Maine como libre, y estableciendo la línea divisoria en el territorio restante del oeste. Sin embargo, este equilibrio temporal apenas contenía las tensiones y dejaba sin resolver el conflicto moral y económico sobre la esclavitud. Décadas más tarde, el Kansas-Nebraska Act de 1854 abrió la puerta a la soberanía popular, permitiendo que los habitantes decidieran sobre la esclavitud en esos territorios. Lejos de resolver el conflicto, este acto desató la violencia conocida como Bleeding Kansas, donde bandas pro y antiesclavistas se enfrentaron en una guerra civil local que prefiguraba el conflicto nacional. Estos fracasos políticos evidenciaban que las diferencias regionales eran irreconciliables mediante compromisos temporales y que la nación se dirigía hacia un enfrentamiento inevitable. En resumen, la combinación de intereses económicos divergentes, debates ideológicos sobre la esclavitud y fracasos en la mediación política creó un clima de creciente polarización. Lo que había sido una nación unida por la independencia y la Constitución se encontraba ahora fracturada por sus contradicciones internas. El norte y el sur, aunque compartían historia y territorio, estaban cada vez más distantes en visión y valores, y cada conflicto legislativo y territorial acercaba a Estados Unidos al estallido de la Guerra Civil. Este período muestra cómo las tensiones sociales, económicas y políticas pueden acumularse hasta hacer inevitable un enfrentamiento, y cómo las decisiones, o la falta de soluciones sostenibles, pueden determinar el curso de la historia de una nación. En 1861, Estados Unidos se encontraba al borde del abismo. Las tensiones acumuladas durante décadas entre el norte industrial y el sur agrícola alcanzaron su punto crítico. La elección de Abraham Lincoln como presidente, representante del incipiente Partido Republicano, y opuesto a la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios, provocó que 7 estados del sur declararan su secesión y formaran los Estados Confederados de América. La nación, apenas unida desde su independencia, se fracturaba nuevamente, y el país entero se preparaba para un conflicto que marcaría para siempre su historia. El conflicto se caracterizó por su intensidad y escala sin precedentes. Batallas como Bull Run, Antietam y Gettysburg se convirtieron en símbolos de la brutalidad de la guerra, con miles de soldados muertos o heridos en enfrentamientos que definieron el control territorial y la moral de ambos bandos. El liderazgo de Lincoln fue crucial. Su capacidad para mantener la unidad de la Unión y articular un propósito moral para el conflicto se reflejó en discursos como el discurso de Gettysburg, donde recordó que la guerra era no solo por la preservación de la nación, sino también por los principios de libertad y justicia. Un elemento central del conflicto fue la emancipación de los esclavos. En 1863, Lincoln proclamó la Proclamación de Emancipación, liberando a los esclavos en los estados rebeldes y redefiniendo la guerra como una lucha por la libertad y la igualdad. Este acto no solo debilitó la economía del sur, dependiente de la mano de obra esclava,
sino que también permitió que miles de afroamericanos se unieran al ejército de la Unión, reforzando las filas y transformando la guerra en un conflicto por los derechos humanos. La emancipación cambió la narrativa moral y política del país, dejando claro que la nación emergente no podía volver a aceptar la esclavitud como parte de su futuro. El impacto humano y social de la guerra civil fue devastador. Se estima que murieron más de 600.000 soldados y miles de civiles sufrieron desplazamientos, destrucción de propiedades y hambre. Las ciudades y campos del sur quedaron arrasados, mientras que la infraestructura y economía del norte también sufrieron tensiones significativas. La guerra dejó cicatrices profundas en la sociedad estadounidense, alterando la demografía, la política y las relaciones raciales durante décadas. Familias divididas, comunidades destruidas y el trauma colectivo marcaron a una generación entera, mostrando que la guerra no solo cambia fronteras, sino que también redefine la vida cotidiana y la memoria histórica de un país. En definitiva, la guerra civil no fue solo un enfrentamiento militar, fue una crisis existencial para Estados Unidos. Puso a prueba la validez de la Constitución, la capacidad de la Unión para mantenerse unida y la profundidad de los ideales de libertad e igualdad. Al finalizar en 1865, con la victoria del norte y la rendición de los Estados Confederados, la nación emergió unida pero transformada, con una nueva perspectiva sobre los derechos humanos, la ciudadanía y el futuro de una república que debía reconstruirse desde sus cimientos. La guerra civil mostró que la libertad y la unidad nacional tienen un precio y que los conflictos internos pueden cambiar para siempre la identidad de una nación. Tras la devastadora guerra civil, Estados Unidos se enfrentó a un desafío histórico: reconstruir el sur y redefinir la vida política, social y económica del país. La reconstrucción, que se extendió entre 1865 y 1877, fue un período de transformación radical, marcado por avances legales y sociales significativos, pero también por tensiones persistentes y resistencia al cambio. El objetivo principal era integrar nuevamente los estados del sur a la Unión y garantizar los derechos de los afroamericanos liberados, recientemente emancipados tras siglos de esclavitud. En el plano legal y político, se promulgaron enmiendas constitucionales fundamentales. La 13ª abolió la esclavitud, la 14ª garantizó la ciudadanía y protección igual ante la ley, y la 15ª otorgó el derecho al voto a los hombres afroamericanos. Estas medidas representaban un cambio sin precedentes en la historia de Estados Unidos y buscaban asegurar que los antiguos esclavos pudieran participar en la vida política y social de la nación. Nuevos gobiernos estatales, con representación de afroamericanos y aliados republicanos, intentaron implementar reformas en educación, infraestructura y derechos civiles, promoviendo la idea de un sur reconstruido y más justo. Sin embargo, la reconstrucción también encontró una resistencia feroz. Muchos sectores blancos del sur rechazaron las reformas, temerosos de perder privilegios económicos y sociales. Surgieron grupos violentos como el Ku Klux Klan, que emplearon el terror y la intimidación para restringir los derechos de los afroamericanos y mantener la supremacía blanca. Las leyes locales y estatales comenzaron a establecer la segregación racial, creando las bases de los sistemas conocidos como Jim Crow, que institucionalizaron la discriminación y limitaron la movilidad social de los afroamericanos durante casi un siglo. Este contraste entre avances legales
y prácticas sociales restrictivas, revela las dificultades de implementar cambios profundos en sociedades con estructuras de poder históricamente arraigadas. En el ámbito social y económico, el sur también enfrentó enormes desafíos. La guerra había destruido gran parte de la infraestructura agrícola y urbana. Los antiguos esclavos buscaban tierra y trabajo digno, mientras que la economía debía adaptarse a un sistema basado en trabajo libre. Surgieron nuevas formas de organización laboral, como los contratos de arrendamiento agrícola y el sistema de aparcería, que aunque ofrecían cierta autonomía, a menudo perpetuaban condiciones de pobreza y dependencia. La reconstrucción del sur era, por tanto física como cultural. Había que reconstruir ciudades, carreteras y puentes, pero también cambiar mentalidades, relaciones de poder y estructuras sociales profundamente marcadas por siglos de esclavitud. La reconstrucción fue un período de esperanzas y frustraciones. Por un lado, marcó avances significativos en derechos civiles y participación política de los afroamericanos. Por otro, mostró las limitaciones de las reformas frente a la resistencia social y política. Este ciclo de transformación y retroceso dejó lecciones duraderas sobre la fragilidad de los derechos recién adquiridos y la importancia de la vigilancia cívica para consolidar cambios profundos. Estados Unidos emergió de este período con una nación más unida formalmente, pero con divisiones sociales y raciales que permanecerían presentes durante generaciones, recordando que la libertad recién conquistada requiere no solo leyes, sino también voluntad y compromiso colectivo para sostenerla. A finales del siglo XIX, Estados Unidos entró en una era de transformación económica y social sin precedentes, conocida como la Gilded Age. Este período se caracterizó por un auge industrial impresionante, marcado por la consolidación de fábricas, la mecanización de la producción y la expansión de infraestructuras como ferrocarriles, puertos y canales. La economía estadounidense creció a un ritmo acelerado, transformando al país en una potencia industrial emergente, capaz de competir con las naciones europeas más avanzadas. El crecimiento económico trajo consigo la aparición de grandes magnates, conocidos como robber barons, que amasaron fortunas colosales en industrias clave como el acero, el petróleo, el ferrocarril y la banca. Figuras como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y Cornelius Vanderbilt dominaron sectores estratégicos, influyendo en la política, la economía y la sociedad. Aunque estas fortunas impulsaron el desarrollo industrial y la modernización del país, también generaron enormes desigualdades, concentrando riqueza y poder en manos de unos pocos mientras millones de trabajadores vivían en condiciones precarias y con salarios bajos. La urbanización fue otro rasgo distintivo de la Edad Dorada. Ciudades como Nueva York, Chicago y Filadelfia crecieron de manera explosiva, atrayendo a trabajadores de zonas rurales y a inmigrantes recién llegados de Europa y Asia. La densidad urbana provocó problemas sociales significativos: barrios superpoblados, falta de infraestructura básica, sanidad deficiente y alta mortalidad infantil. A pesar de estas dificultades, las ciudades se convirtieron en centros de innovación, comercio y cultura, reflejando un país en transformación que ofrecía oportunidades y riesgos por igual. La inmigración masiva jugó un papel clave en esta transformación. Millones de europeos, motivados por la pobreza, la persecución religiosa y la búsqueda de mejores oportunidades, llegaron a Estados Unidos entre 1870 y 1875-1900. Italianos, irlandeses, judíos del este de Europa y chinos contribuyeron al crecimiento económico y a la diversidad cultural del país, aunque enfrentaron discriminación, xenofobia y condiciones de vida difíciles.
La llegada de estos inmigrantes transformó la sociedad estadounidense, introduciendo nuevas tradiciones, religiones y lenguas, y sentando las bases de la identidad multicultural que caracteriza al país. El contraste entre riqueza extrema y pobreza generalizada definió la Edad Dorada. Si bien Estados Unidos avanzaba hacia la modernización y la industrialización, también se enfrentaba a tensiones sociales, laborales y culturales. Surgieron los primeros sindicatos, movimientos de protesta y reformas progresistas que buscaron mejorar las condiciones de los trabajadores y reducir las desigualdades. Esta época demuestra que el crecimiento económico acelerado y la expansión industrial no solo crean prosperidad, sino también conflictos y desafíos éticos que requieren soluciones políticas y sociales. En conjunto, la expansión industrial y la Gilded Age transformaron Estados Unidos en una potencia moderna, sentando las bases de su economía y sociedad contemporánea. Fue un período de contraste extremo. Oportunidades y avances tecnológicos coexistían con pobreza, explotación y tensiones culturales. Esta dualidad marcaría profundamente la identidad nacional y prepararía al país para los cambios políticos y sociales del siglo XX, mostrando que el progreso industrial siempre llega acompañado de responsabilidades y desafíos complejos. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Estados Unidos comenzó a mirar más allá de sus fronteras, impulsado por el crecimiento económico, militar y tecnológico alcanzado durante la Edad Dorada. La nación se embarcó en una etapa de imperialismo, buscando asegurar mercados, recursos y prestigio internacional. Este cambio de enfoque transformó su papel en el mundo, de república centrada en sí misma a una potencia con influencia creciente en política, economía y asuntos militares globales. Uno de los momentos decisivos de esta transformación fue la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. El conflicto estalló tras tensiones relacionadas con la independencia de Cuba y la protección de intereses estadounidenses en el Caribe. La guerra fue breve, pero sus consecuencias fueron profundas. Estados Unidos derrotó a España y adquirió territorios estratégicos como Puerto Rico, Guam y Filipinas, y ejerció influencia en Cuba a través de la Enmienda Platt. Estos movimientos marcaron la primera gran expansión territorial fuera del continente y establecieron a Estados Unidos como una potencia con presencia ultramarina. El control y la influencia en el Caribe y el Pacífico tuvieron efectos duraderos. La construcción del Canal de Panamá ejemplificó la ambición estadounidense de proyectar poder económico y militar, conectando océanos y facilitando el comercio internacional. En Filipinas y Guam, la administración estadounidense enfrentó desafíos de gobernanza y resistencia local, mostrando que la expansión imperial no solo traía oportunidades, sino también conflictos y responsabilidades complejas. En el Caribe, el papel de Estados Unidos se consolidó mediante bases navales y acuerdos políticos que aseguraban su influencia regional, sentando precedentes de intervención en los asuntos hemisféricos. Este período también evidenció un cambio en la percepción internacional de Estados Unidos. Ya no era solo la nación que había logrado la independencia de Gran Bretaña o la república industrial en ascenso, sino un actor global capaz de proyectar poder militar y económico en océanos lejanos. La participación en conflictos internacionales y la adquisición de territorios estratégicos reflejaban una nación consciente de su potencial y dispuesta a asumir un rol más activo en el escenario mundial, anticipando su intervención en conflictos futuros, incluida la Primera Guerra Mundial. El imperialismo estadounidense, sin embargo, generó debates internos. Algunos sectores de la población
defendían la expansión como un deber de civilización y progreso económico, mientras que otros criticaban la dominación sobre pueblos extranjeros, señalando contradicciones con los ideales democráticos y de autodeterminación que habían inspirado la independencia del país. Estas tensiones reflejaban un dilema central: ¿cómo conciliar la ambición internacional con los principios fundacionales de libertad y soberanía? En conjunto, la etapa de imperialismo y participación mundial transformó la identidad de Estados Unidos. La nación pasó de ser un actor continental a una potencia con influencia global, proyectando poder en el Caribe y el Pacífico y consolidando su papel en política mundial. Este período demostró que el crecimiento interno y la industrialización eran solo un paso. El verdadero ascenso a potencia requería también participación activa en los asuntos internacionales, un cambio que definiría la política estadounidense en el siglo XX y la posicionaría como uno de los actores centrales del mundo moderno. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Estados Unidos se mantuvo inicialmente al margen, siguiendo una política de neutralidad que reflejaba tanto la tradición de no involucrarse en conflictos europeos como los intereses económicos de una nación que comerciaba con ambos bandos. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, factores como los ataques alemanes a buques estadounidenses, incluyendo el famoso caso del Lusitania, y la revelación del telegrama Zimmermann, en el que Alemania buscaba aliarse con México contra Estados Unidos, fueron decisivos para cambiar la postura del país. En 1917, la nación entró oficialmente en la guerra, marcando un punto de inflexión en su historia y consolidando su papel como potencia mundial emergente. La participación estadounidense tuvo consecuencias profundas, tanto en el frente militar como en la sociedad interna. Las tropas estadounidenses, conocidas como la American Expeditionary Forces, jugaron un papel crucial en los últimos meses del conflicto, reforzando a los aliados en Europa y contribuyendo a romper el estancamiento en el frente occidental. La movilización masiva implicó un esfuerzo coordinado de economía, industria y sociedad civil, con mujeres y minorías ocupando roles en fábricas y oficinas para suplir la fuerza laboral masculina enviada al frente. Este fenómeno aceleró cambios sociales y demográficos significativos, ampliando la participación femenina en el trabajo remunerado y promoviendo mayor conciencia de derechos civiles y laborales. Económicamente, la guerra estimuló la industria y la agricultura estadounidense, que se orientaron hacia la producción militar y el suministro de alimentos y materiales a los aliados. Este impulso fortaleció sectores clave, modernizó procesos de manufactura y consolidó la posición de Estados Unidos como proveedor global, sentando las bases para su liderazgo económico en el siglo XX. Sin embargo, también generó tensiones internas, inflación y debates sobre el papel del Estado en la economía y la sociedad, anticipando los desafíos de posguerra y la necesidad de políticas de ajuste y reconstrucción. Tras el armisticio de 1918, Estados Unidos desempeñó un papel central en la reconstrucción europea y en la configuración de un nuevo orden internacional. Bajo la presidencia de Woodrow Wilson, se promovió la idea de la Liga de Naciones y se buscó establecer principios de cooperación internacional y autodeterminación de los pueblos. Aunque el Congreso estadounidense rechazó la entrada formal en la Liga, el enfoque de Wilson reflejó la intención de proyectar influencia diplomática y moral en el mundo, estableciendo las bases de un liderazgo estadounidense más activo en la política global. La Primera Guerra Mundial transformó a Estados Unidos en múltiples niveles. Consolidó su estatus de potencia militar y económica
impulsó cambios sociales internos y mostró la capacidad del país para influir en asuntos internacionales. Al mismo tiempo, reveló las tensiones entre idealismo y realismo político, entre expansión global y neutralidad tradicional, anticipando los debates que marcarían la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y en el siglo XX en general. La experiencia de la guerra dejó lecciones sobre poder, responsabilidad y el impacto de los conflictos globales en la sociedad, la economía y la identidad de una nación en plena consolidación internacional. Los años 20 en Estados Unidos fueron un período de prosperidad económica, innovación y transformación cultural. Tras la Primera Guerra Mundial, el país experimentó un rápido crecimiento industrial y urbano, impulsado por la producción en masa, el auge del automóvil, la electrificación de los hogares y la expansión del crédito. Ciudades como Nueva York y Chicago se convirtieron en centros vibrantes de modernidad, mientras que los suburbios comenzaron a desarrollarse, reflejando cambios en la vida cotidiana y en los patrones de consumo. Culturalmente, la década se caracterizó por la libertad y la experimentación. El jazz, surgido de las comunidades afroamericanas, se convirtió en símbolo de la nueva era, acompañando un movimiento social que celebraba el ocio, la moda, el cine y la literatura. Las mujeres comenzaron a ocupar espacios públicos con mayor libertad. Surgieron las flappers, jóvenes que desafiaban las normas tradicionales con su vestimenta, comportamiento y aspiraciones. Los avances tecnológicos y la cultura de consumo transformaron la sociedad estadounidense, mostrando un país confiado en su crecimiento y optimismo económico. Sin embargo, esta prosperidad tenía bases frágiles. La especulación bursátil, el endeudamiento masivo y la concentración de riqueza crearon una economía vulnerable. El crack del 29, con la caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929, desencadenó una crisis económica sin precedentes. Bancos quebraron, empresas cerraron y millones de estadounidenses perdieron sus ahorros y empleos. La Gran Depresión afectó profundamente la vida cotidiana, generando hambre, pobreza y desesperanza, y revelando la desigualdad y debilidades del sistema económico estadounidense. Frente a esta crisis, el presidente Franklin D. Roosevelt implementó un conjunto de medidas conocido como el New Deal, destinado a reactivar la economía y proteger a los ciudadanos más vulnerables. Las políticas incluyeron la creación de empleos públicos, la regulación de la banca, el seguro de desempleo y programas de asistencia social. Estas medidas transformaron la relación entre el gobierno y la sociedad, estableciendo la idea de que el Estado tenía un papel activo en la protección de los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos. El impacto del New Deal fue tanto económico como psicológico. No solo ayudó a estabilizar la economía y a reducir la pobreza, sino que también restauró la confianza en el futuro, mostrando que incluso ante la adversidad más profunda, la intervención coordinada podía generar cambios significativos. Además, fortaleció la identidad nacional y el sentido de solidaridad, demostrando que la crisis podía superarse mediante acción colectiva y planificación estratégica. En conjunto, los años 20 y la Gran Depresión fueron un período de contrastes extremos, un auge cultural y económico que se desplomó en una de las peores crisis de la historia, seguida por la intervención gubernamental que sentó las bases del Estado moderno en Estados Unidos. Esta etapa muestra cómo la sociedad y la economía pueden transformarse rápidamente y cómo la resiliencia y la innovación pueden surgir incluso en los momentos más oscuros,
moldeando la trayectoria de una nación para las décadas futuras. El 7 de diciembre de 1941 marcó un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. El ataque japonés a Pearl Harbor destruyó la ilusión de distancia y neutralidad, arrastrando al país a la Segunda Guerra Mundial. La nación, hasta entonces centrada en su recuperación tras la Gran Depresión, se movilizó de manera extraordinaria, demostrando una capacidad de adaptación y organización que la consolidaría como potencia mundial. La entrada en la guerra no solo respondió a un ataque directo, sino que reflejaba la necesidad de enfrentar las amenazas globales del eje y proteger intereses estratégicos en Asia, Europa y el Pacífico. La guerra transformó radicalmente la economía y la sociedad estadounidense. La producción industrial se redirigió hacia la fabricación de armamento, vehículos, aviones y barcos, convirtiendo a Estados Unidos en la arsenal de la democracia. Fábricas, astilleros y talleres funcionaban a pleno rendimiento, generando millones de empleos y sacando al país de los últimos estragos de la Gran Depresión. Este esfuerzo incluyó la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral, simbolizadas por la figura icónica de Rosie la remachadora, que representaba la capacidad de las mujeres para asumir roles tradicionalmente masculinos y sostener la producción industrial del país. La participación femenina no solo fortaleció la economía de guerra, sino que también sentó las bases para cambios sociales posteriores relacionados con la igualdad de género y la participación laboral. En el frente militar, Estados Unidos jugó un papel decisivo en la derrota del eje. Desde las campañas en África del Norte y Europa, pasando por el desembarco en Normandía y la liberación de Francia, hasta la ofensiva en el Pacífico, que culminó con la rendición de Japón tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, las tropas estadounidenses demostraron eficiencia, coordinación y resistencia. La cooperación con aliados como Reino Unido, la Unión Soviética y China consolidó una coalición que combinó recursos, estrategias y tecnología, mostrando la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder militar a escala global. La guerra también transformó la posición internacional de Estados Unidos. Al finalizar el conflicto en 1945, el país emergió como la superpotencia indiscutible del mundo occidental, con influencia decisiva en la política, economía y seguridad global. El liderazgo estadounidense se reflejó en la creación de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, en la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall y en la implementación de estrategias de cooperación y seguridad que definirían la Guerra Fría. En conjunto, la Segunda Guerra Mundial no solo reafirmó la capacidad militar y económica de Estados Unidos, sino que también transformó su sociedad y su identidad global. La movilización industrial y humana, el papel activo en la victoria aliada y la proyección de liderazgo internacional consolidaron al país como un actor central en el siglo XX. La guerra dejó lecciones sobre cooperación, innovación, resiliencia y responsabilidad global, estableciendo a Estados Unidos como la nación capaz de moldear el destino político y económico del mundo en las décadas posteriores. Tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una superpotencia global, enfrentándose a un nuevo rival, la Unión Soviética. Este conflicto no fue una guerra convencional, sino un enfrentamiento ideológico y estratégico que duraría casi medio siglo. La Guerra Fría se caracterizó por la tensión constante entre capitalismo y comunismo, democracia liberal y régimen totalitario, proyectando la confrontación más allá de Europa, hacia Asia, África y América Latina. La competencia no solo era política, sino también cultural, tecnológica y militar,
definiendo la política mundial del siglo XX. Uno de los rasgos centrales de la Guerra Fría fue la carrera armamentista, marcada por el desarrollo de armas nucleares y misiles intercontinentales. Estados Unidos y la URSS acumulaban arsenales capaces de destruir el planeta varias veces, generando un clima de temor constante, conocido como destrucción mutuamente asegurada. Esta tensión impulsó también la carrera espacial, con hitos históricos como el lanzamiento del Sputnik por la URSS y la llegada del hombre a la Luna por Estados Unidos en 1969, demostrando que la competencia tecnológica era una extensión directa del conflicto ideológico. Aunque nunca hubo un enfrentamiento militar directo entre las superpotencias, la Guerra Fría se libró en conflictos indirectos o guerras por poder. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, y la Guerra de Vietnam, 1955 a 1975, fueron ejemplos de cómo Estados Unidos se involucró militarmente para frenar la expansión del comunismo, comprometiendo recursos y vidas en escenarios lejanos. En América Latina, la crisis de los misiles en Cuba de 1962 mostró cuán cerca estuvo el mundo de un enfrentamiento nuclear, resaltando la fragilidad de la paz y la complejidad de la diplomacia en un contexto de rivalidad global. En el plano interno, la Guerra Fría también dejó huella en la sociedad estadounidense. El temor a la infiltración comunista alimentó el fenómeno del macartismo, que persiguió supuestos simpatizantes comunistas, afectando la libertad de expresión y generando un clima de sospecha y censura. Aún así, la Guerra Fría incentivó la inversión en educación, ciencia y tecnología, consolidando a Estados Unidos como líder en innovación y desarrollo industrial, y promoviendo políticas de defensa y cooperación internacional que reforzaron su influencia global. En conjunto, la Guerra Fría definió la segunda mitad del siglo XX para Estados Unidos. Fue un periodo de constante tensión, competencia y transformación. La nación debía equilibrar poder militar, diplomacia, avances tecnológicos y cohesión interna frente a un adversario ideológico formidable. Las lecciones de la Guerra Fría muestran cómo la política internacional puede ser simultáneamente estratégica y psicológica, y cómo la posición de una nación en el mundo depende tanto de su capacidad de defensa como de su habilidad para proyectar valores, liderazgo y estabilidad en un contexto global altamente competitivo. Durante la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos vivió una transformación social profunda, impulsada por la lucha de millones de ciudadanos que exigían igualdad, justicia y respeto a los derechos humanos. El país, aunque consolidado como potencia económica y militar, cargaba con décadas de discriminación racial, segregación y exclusión social, especialmente en el sur, donde las leyes de Jim Crow mantenían la separación forzada entre blancos y afroamericanos. Fue en este contexto que surgieron los movimientos por los derechos civiles, liderados por figuras emblemáticas como Martin Luther King Jr., cuya filosofía de resistencia no violenta buscaba derribar barreras legales y sociales a través de la movilización pacífica, discursos inspiradores y marchas históricas, como la famosa Marcha sobre Washington en 1963. El activismo de líderes como Rosa Parks, cuyo acto de desafío en un autobús segregado de Montgomery desencadenó el boicot de autobuses, demostró que pequeños gestos podían provocar cambios masivos. Estas acciones, acompañadas de la presión constante sobre el Congreso y los tribunales, llevaron a la aprobación de leyes históricas, como la Ley de Derechos Civiles de 1964
y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohibieron la discriminación racial en espacios públicos y garantizaron la participación política de los afroamericanos. Estas victorias legales marcaron un hito en la construcción de una sociedad más justa y sentaron precedentes para futuras luchas por la igualdad. Paralelamente, Estados Unidos experimentó un renacimiento del movimiento feminista, que buscaba ampliar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos: laboral, educativo y político. Organizaciones y activistas promovieron cambios en la legislación, incluyendo leyes sobre igualdad salarial, acceso al empleo y derechos reproductivos. La década de los 60 y 70 vio surgir una conciencia colectiva que cuestionaba roles tradicionales y estereotipos de género, sentando las bases para la igualdad de oportunidades en el siglo XXI. El período también vio la emergencia de movimientos de derechos para otras minorías, incluyendo comunidades latinoamericanas, nativoamericanas y la comunidad LGBTQ+. Estas luchas ampliaron la noción de ciudadanía y derechos fundamentales, destacando que la democracia estadounidense debía evolucionar continuamente para reflejar la diversidad y pluralidad de su población. El activismo social no solo buscaba leyes y políticas justas, sino también un cambio cultural, desafiar prejuicios, promover la inclusión y redefinir la identidad de la nación. El impacto de estos movimientos fue profundo en política, cultura y sociedad. Las reformas legales transformaron la vida cotidiana, pero también influyeron en la música, el cine, la literatura y la educación, promoviendo un discurso de derechos, libertad y dignidad. Las calles, universidades y tribunales se convirtieron en escenarios de debate y cambio, recordando que la historia de Estados Unidos no solo se define por guerras y tratados, sino también por la capacidad de sus ciudadanos para reclamar justicia y redefinir los valores fundamentales de la nación. En conjunto, los movimientos sociales y los derechos civiles marcaron una etapa de conciencia, resistencia y transformación que amplió los horizontes de la democracia estadounidense, demostrando que el progreso de un país depende tanto de sus instituciones como de la acción y la valentía de su gente frente a la injusticia. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, Estados Unidos se consolidó como la única superpotencia global tras la caída de la Unión Soviética, marcando el inicio de una era de globalización y transformación tecnológica. La economía estadounidense se vio profundamente influida por la revolución digital. El auge de las computadoras personales, Internet, telecomunicaciones y nuevas formas de comercio global transformaron la manera de producir, consumir y comunicarse. Empresas tecnológicas emergieron como líderes mundiales, desde Silicon Valley hacia el resto del mundo, estableciendo a Estados Unidos como epicentro de innovación y creatividad, capaz de influir en la economía global a través de innovación tecnológica y capital financiero. En el ámbito internacional, la nación mantuvo un rol activo en conflictos y política mundial. La Guerra del Golfo, en 1990 a 1991, marcó la primera gran operación militar posguerra fría, con una coalición liderada por Estados Unidos que liberó Kuwait y reafirmó su influencia en Oriente Medio. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos emprendió las guerras de Afganistán e Irak, buscando combatir el terrorismo internacional y promover la estabilidad regional según sus intereses estratégicos. Estos conflictos reflejaron la complejidad de proyectar poder en un mundo interconectado, donde decisiones militares y políticas tenían repercusiones globales inmediatas, desde la economía hasta la opinión pública. En paralelo,
La sociedad estadounidense vivió transformaciones profundas. La inmigración continuó remodelando el país, con comunidades latinoamericanas, asiáticas y africanas, aportando diversidad cultural, económica y política. La urbanización, la movilidad social y los cambios demográficos configuraron un país más multicultural y dinámico, pero también enfrentado a desafíos como desigualdad, tensiones raciales y debates sobre identidad nacional. Los movimientos sociales, desde derechos civiles y de género hasta cuestiones medioambientales y tecnológicas, continuaron moldeando la cultura y política interna, reflejando la capacidad de Estados Unidos para reinventarse y adaptarse a nuevos tiempos. La cultura estadounidense también se consolidó como fenómeno global. Música, cine, moda, deportes y medios de comunicación no solo definieron la vida interna del país, sino que proyectaron valores, estilos y tendencias a nivel mundial. Hollywood, la industria musical y el entretenimiento digital se convirtieron en herramientas de influencia cultural, capaces de exportar ideas, aspiraciones y debates sociales a millones de personas en todo el planeta, reforzando la posición global de Estados Unidos más allá de su poder militar y económico. En conjunto, la era moderna refleja un país en constante evolución y adaptación, tecnológicamente avanzado, culturalmente influyente y políticamente activo a nivel global. La combinación de innovación, poder internacional y diversidad interna definió a Estados Unidos como una nación capaz de enfrentar desafíos complejos mientras proyecta su influencia en todas las dimensiones de la vida global. La historia reciente muestra que el país sigue siendo un laboratorio de cambios sociales, culturales y económicos, donde la globalización y la tecnología transforman continuamente su papel en el mundo y la vida de sus ciudadanos. En el siglo XXI, Estados Unidos enfrenta un panorama complejo, marcado por desafíos internos y externos, que reflejan tanto su influencia global como la diversidad y complejidad de su sociedad. Uno de los rasgos más destacados es la polarización política y social que se ha intensificado en las últimas décadas. Las diferencias ideológicas entre conservadores y liberales se manifiestan en debates sobre políticas económicas, derechos civiles, salud pública y educación, y generan tensiones que afectan la gobernabilidad y la percepción de unidad nacional. Redes sociales, medios de comunicación y movimientos ciudadanos amplifican estas divisiones, mostrando un país vibrante en ideas, pero también vulnerable a la fragmentación social. Además, Estados Unidos se enfrenta a crisis económicas y ambientales que afectan tanto a su población como a su papel global. Las recesiones periódicas, la desigualdad de ingresos y los desafíos del sistema de salud y bienestar social ponen a prueba la resiliencia económica de la nación. Al mismo tiempo, fenómenos como el cambio climático, huracanes más intensos, incendios forestales y sequías recurrentes exigen políticas de sostenibilidad, adaptación y liderazgo ambiental. La gestión de estos desafíos no solo tiene implicaciones locales, sino que posiciona a Estados Unidos como actor clave en la cooperación internacional y en la búsqueda de soluciones globales frente a amenazas planetarias. Otro tema central de la agenda contemporánea es el debate sobre inmigración, derechos civiles y justicia social. Estados Unidos sigue siendo un destino para millones de inmigrantes, lo que enriquece cultural y económicamente al país, pero también genera discusiones sobre integración, políticas fronterizas y equidad de oportunidades. Los movimientos sociales continúan impulsando cambios en torno a derechos de minorías, igualdad de género y protección de comunidades
históricamente marginadas. Estos debates reflejan una nación en constante redefinición de su identidad, buscando equilibrar principios fundacionales de libertad y democracia con los retos de un país multicultural y diverso. En el ámbito internacional, Estados Unidos mantiene un papel activo y a veces controvertido. Participa en alianzas estratégicas, intervenciones militares, cooperación económica y diplomática, y lidera esfuerzos frente a amenazas globales como el terrorismo, pandemias y conflictos regionales. Sin embargo, el país también enfrenta críticas por su influencia política y militar, lo que refleja la tensión entre liderazgo global y responsabilidad compartida en un mundo interconectado. En conjunto, los desafíos actuales muestran a Estados Unidos como un país potente, diverso y en constante transformación, capaz de liderar globalmente, pero también vulnerable a divisiones internas y a problemas estructurales complejos. La polarización, las crisis económicas y ambientales y los debates sobre derechos e inmigración son reflejo de una sociedad dinámica que lucha por adaptarse a las demandas de un siglo XXI, marcado por la rapidez del cambio, la interdependencia global y la necesidad de innovación social y política. Estos retos definirán no solo el futuro de Estados Unidos, sino también su capacidad para seguir siendo un actor central en la historia contemporánea. Recorrer la historia de Estados Unidos es adentrarse en un relato de transformación, contradicciones y resiliencia. Desde las ricas y diversas culturas indígenas que poblaron el continente mucho antes de la llegada de los europeos, hasta la fundación de una nación basada en ideales de libertad, representación y derechos humanos, el camino estadounidense ha sido largo y lleno de desafíos. Las 13 colonias que lucharon por su independencia, la expansión territorial y la industrialización, los conflictos internos como la guerra civil y la lucha por los derechos civiles, muestran una nación en constante búsqueda de equilibrio entre poder, justicia y democracia. Estados Unidos no solo se transformó internamente, sino que también moldeó el mundo moderno. Su influencia se refleja en la economía global, la política internacional, la ciencia, la tecnología y la cultura. Desde la participación en las grandes guerras hasta la proyección de liderazgo durante la Guerra Fría y la era contemporánea, Estados Unidos se convirtió en un actor capaz de inspirar y desafiar a la vez, dejando un legado de innovación, democracia y ambición global. Pero la historia de Estados Unidos también está marcada por errores, conflictos y contradicciones. La esclavitud, la segregación, las intervenciones militares y las tensiones internas muestran que el progreso nunca ha sido lineal ni gratuito. Cada crisis, cada movimiento social y cada cambio político ofrecen lecciones valiosas sobre resiliencia, responsabilidad y los límites del poder. Aprender de estos episodios permite comprender mejor cómo una nación puede reinventarse, adaptarse y liderar sin perder de vista los principios fundamentales que la definen. En última instancia, la historia estadounidense es un testimonio del potencial humano y de las complejidades del liderazgo global. Nos enseña que ninguna nación está exenta de contradicciones, que los logros requieren esfuerzo y sacrificio, y que la verdadera fuerza de un país reside en su capacidad para aprender de su pasado y construir un futuro más justo e inclusivo. Si te ha fascinado este viaje a través de la historia de Estados Unidos, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Cada clic ayuda a mantener viva la historia, las historias y las lecciones que moldean nuestro mundo.